estamos de vuelta en Artículo 16 con Alex, como siempre todos los jueves, en el Senado de la Nación, en Senado TV, en el salón que tantísimo nos gusta, el Salón Eva Perón. Es un salón que amamos y amamos poder hacer este programa que tanto queremos desde este salón. Un salón con nombre de mujer. ¿Y qué nombre de mujer? Hablando siempre de qué, de más inclusión, de más igualdad. De esto se trata. Como decimos todos los días, como decimos en todos los programas, amamos a toda la Constitución. Pero el artículo 16 es nuestro artículo preferido, porque es el artículo que habla de que todos somos iguales ante la ley. ¿No es así, Alex? Así es, José María, y justamente interpelándonos, interpelándoles acerca de somos todos iguales ante la ley, alcanza con escribirlo en la Constitución. ¿Cómo se trabaja esa igualdad? ¿Cómo se va progresando el concepto de igualdad? En Argentina, siempre lo decimos, viene dándose un debate desde 1810 acerca de qué país queremos construir y quiénes somos que estamos construyendo este país tan lindo. La igualdad a conseguir, a conquistar entre todas y todos es un proceso. Y aquí justamente analizamos leyes y a sus protagonistas, quienes impulsan leyes, quienes militan antes de las leyes, pero también sus implicancias, las leyes como un instrumento para construir esta igualdad que tanto buscamos y que de la que tanto hablamos aquí en Artículo 16 por Senado TV todos los jueves. Así es, y hoy tenemos un programa maravilloso donde vamos a hablar de temas que hemos tocado en otros programas, inclusive nuestra invitada, una invitada que queremos muchísimo, una invitada de lujo. Hemos tenido la suerte y la oportunidad de tenerla en programas anteriores, pero viene a adelantarnos, a actualizarnos sobre temas muy fundamentales y que están muy relacionados con algunas leyes que hemos nombrado y con algunas iniciativas que ya hemos nombrado y hemos trabajado acá. Yo les voy a recordar, hoy en vez de hablar de nuevas iniciativas, que es como hago normalmente todos los jueves, voy a recordar aquellas que tienen que ver específicamente con el programa del cual vamos a hablar hoy. Hay una ley fundamental que fue sancionada en el 2011, que es la Ley de Producción Nacional de Medicamentos a través de laboratorios públicos. En la Argentina tenemos aproximadamente 39 laboratorios públicos. La mayoría de ellos son de la órbita provincial, es decir, dependen de algunas provincias, pero tenemos algunos laboratorios públicos que son de orden nacional, como son los laboratorios de las Fuerzas Armadas. Estos laboratorios públicos que ya existen en nuestro país cumplen un rol fundamental para abastecer al sector salud. Por ejemplo, me acuerdo cuando fue la crisis del 2001, donde el sector privado estaba quebrado y los medicamentos son esenciales para la vida. Ahí la fabricación pública de medicamentos jugó un rol muy importante. Así es, y sigue jugando, y más a partir de esta ley, y más desde julio de este año, a fines de julio de este año, se reglamentó esta ley finalmente, y tenemos que decir que de los laboratorios públicos, tanto de estos laboratorios provinciales de los que hablamos, como del laboratorio nacional que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, surgen la mayoría de los medicamentos y drogas que se distribuyen a través de un programa importantísimo que tenemos en la Argentina, que es el programa Remediar. Así que hemos logrado este año la reglamentación, algo que es fundamental y que está muy, pero muy asociado con algo que es de actualidad. De debate hoy. De ayer, de hace horas, de anoche, de lo que pasó en estos días. Pero además de eso, contarte, Alex, que hay una iniciativa presentada también y que tiene que ver con la ley de fabricación de medicamentos a través de los laboratorios públicos, que es justamente esto que yo hablaba. La mayoría de los laboratorios públicos son provinciales. Entonces se necesita un órgano coordinador. Entonces se presentó un proyecto de ley para crear la Agencia Nacional de Coordinación de Laboratorios Públicos, que va a ser fundamental justamente para poder regular todas las necesidades que tenemos en el país en cuanto a la fabricación de medicamentos esenciales. Acá hay algo que es fundamental y que seguramente va a ser parte de la charla en todo el programa que vamos a tener. Cuando hablamos del medicamento, cuando hablamos de los medicamentos, tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de un derecho fundamental que es el derecho a la salud. Y ese derecho a la salud tiene que estar sostenido por los medicamentos en parte.
Entonces tenemos que pensar si el medicamento es un bien social o es una mercancía. Me recuerda el debate que hubo con la ley de medios, me recuerda a otros debates que tienen que ver con la profundización de la democracia, la democratización del acceso a la palabra. Con la ley de medios se debatía, recuerdo, el derecho a informar versus el derecho a estar informado. Aquí se debate el derecho a vender un medicamento al precio que yo quiero a el derecho a tener acceso a un medicamento. Son modelos que conculcan y que se debaten desde 1810 en nuestro país. Además, estaría bueno que hables de lo que pasó con la ley de genéricos, porque hay un antecedente. ¿Por qué podemos hablar hoy en esta otra perspectiva? Justamente, como vos decís, fue a partir de la ley de genérico que podemos avanzar en estas nuevas leyes. Digo, estamos hablando de leyes, pero es muy necesario que en las implicancias, ¿sí?, de esas leyes, a esto nos tenemos que referir, en cómo progresa estas leyes, en cómo la implementación de estas leyes, de políticas públicas que van a ordenar lo que estas leyes significan y también lo que nosotros desde nuestra cultura, digamos, desde nuestra propia transformación cultural, porque si, por ejemplo, empezamos a pensar realmente el medicamento como un bien social, vamos a trabajar y participar y a exigir desde otro lugar. Y de eso trata el programa de hoy, de cómo la sociedad civil va a participar para promover justamente un mayor acceso a la salud, un mayor acceso, por supuesto, a la igualdad. Y además esto de que planteabas de la ley de genéricos del 2002, impulsada por el ex ministro de Salud, Ginés González García, también hay que recordar cuando el gobierno del expresidente Ilia fue derrocado por esta misma tensión. Estamos hablando de las tensiones de poder que se juegan atrás del tipo de país que queremos. 1810, la independencia, y de ahí en más un proceso que sigue hablando de la independencia. Esta mañana el ministro de Economía hablaba sobre alertándonos, el actual ministro de Economía, Axel Kicillof, alertándonos a todos y a todas acerca de 5 pasos que estos fondos buitres están planificando para desestabilizar, para corroer a nuestro proceso de independencia, este proceso que busca una independencia económica para poder hacer esa soberanía, esa justicia social soberana, o sea, que tengamos acceso a los medicamentos en función del pueblo, en función de las necesidades del pueblo. El ministro Axel Kicillof habló de un ataque especulativo contra el peso para forzar la devaluación. Habló de intentos de bloquear el pago a bonistas del canje de deuda. Habló de un ataque personal a la presidenta, a la titular del Poder Ejecutivo, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Habló de bloquear el financiamiento al país y de esperar el 2006. Lo que hay que decir que este tipo de programas que invitan a la reflexión acerca de todo lo que nos ha costado y nos cuesta construir la igualdad, siempre van a respaldar el peso argentino, la industria nacional, desde el Salón Eva Perón, el billete de Eva, para decir, aquí estamos, la industria nacional. Hoy vamos a hablar de lo que hace falta para seguir construyendo igualdad, fuentes de empleo y acceso a la salud. Exactamente, de eso se trata el programa del que vamos a hablar hoy. Me permito decir que nos estamos manejando muy bien y muchas gracias, señor director, con las 3 cámaras. La verdad que esto ha sido algo que implementamos desde el programa anterior, que en nuestra apertura estemos utilizando 3 cámaras y nos estamos desempeñando bastante bien para la poca experiencia que tenemos en este espacio de usar las 3 cámaras, pero estamos siguiendo bien los movimientos y pudiendo hablar como corresponde a la cámara que corresponde. Así que muchas gracias a la tecnología de Senado TV por ponerse a disposición y a ustedes que están ahí por acompañarnos todos los jueves y recibimos los comentarios y porque seguir en el canal de YouTube de Senado TV todas las emisiones de Artículo 16, de Tardos Federales y de toda la programación del canal. Entonces ahora sí. Sin más demora, lo que vamos a hacer es que irnos a la presentación del tape de nuestra invitada. En Latinoamérica, la farmacéutica Bristol Myers Squibb tiene la patente del medicamento atazanavir. Como consecuencia, este remedio de uso frecuente por parte de las personas con HIV puede llegar a costar hasta un 43,5% más que el genérico precalificado por la Organización Mundial de la Salud. Así, mientras que en Bolivia, en donde esta patente no existe, se pagan 50 centavos de dólar por cada cápsula, en Argentina, el gasto es de 18 veces mayor. Este
es uno de los tantos abusos que genera la existencia de patentes en la industria farmacéutica, las cuales le permiten al titular fabricar y comercializar un determinado medicamento de manera exclusiva, dando lugar a monopolios que impactan negativamente en la salud de la población. En Argentina, por ejemplo, el Ministerio de Salud gasta por cada tratamiento de HIV más de $2.000 al año, cuando de contar con un remedio casero gastaría tan solo 130. La Dirección Nacional de SIDA, por su parte, destina el 95% de sus recursos a la compra de remedios. Desde la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos consideran que la propiedad intelectual es una barrera para el acceso a productos que son esenciales para la vida. En este sentido, militan para modificar una situación que, de revertirse, ampliaría considerablemente el acceso a la salud y generaría importantes ahorros en muchos países. Nos acompaña hoy para hablar de estos temas Lorena Di Giano, directora ejecutiva de la Fundación Grupo Efecto Positivo y coordinadora general de RedLam. Entender qué es lo que genera una patente, y es que el titular pueda comercializar, o sea, pueda fabricar, comercializar, importar, exportar el producto de manera exclusiva. Y esto es, digamos, el problema que estamos trabajando. Pero muy bien, qué bueno volver a tener con nosotros a Lorena Di Giano, una abogada, una militante que viene trabajando fuerte y duramente por este tema para lograr realmente que tengamos acceso a la salud, acceso a todos los medicamentos, trabajando justamente desde la idea de la salud como un derecho fundamental y desde el medicamento justamente como una cuestión de interés general, ¿sí? Como un insumo social y no como una mercancía, ¿no? Gracias, Lorena, por estar nuevamente con nosotros. Gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar acá otra vez. Bienvenida. Fue amena la entrevista de la otra vez. Viniste más relajada. Sí, me quedé con ganas de que sigamos hablando y conversando de estos temas. Y de decir algunas cosas. Claro. Además hay novedades. Digo, hay avances, hay novedades para compartir acerca de lo último que hablamos hoy. Entonces, yo te propongo que cuando volvamos de la tanda despleguemos cuál es la actuación actual de la Red Latinoamericana por Acceso a los Medicamentos y cuál es la situación actual, entonces, de la tensión que hay entre la industria farmacéutica multinacional y la posibilidad de desarrollo farmacéutico en la región y en el país. ¿Te parece? Sí. Vamos a la tarde. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Bueno, aquí estamos con Lorena Di Giano hablando sobre medicamentos, hablando sobre patentes y le planteábamos recién, antes de ir a la pausa, hablar sobre las novedades, sobre cómo se viene trabajando en Latinoamérica, cómo viene trabajando la Red Latinoamericana para el Acceso a la Medicación que lidera Lorena Di Giano. Y, por supuesto, también le vamos a pedir que nos cuente específicamente qué viene pasando en nuestro país, qué estamos haciendo desde la incidencia que estamos haciendo desde la sociedad civil. Pero bueno, empecemos con el panorama un poco más grande, con la Red Latinoamericana. Sí, gracias. Pues, lo que me gustaría primero comenzar es presentando la red. La RedLam es la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos. Somos un grupo de organizaciones en la región de Latinoamérica. En 5 países tenemos trabajo en este momento, en Brasil, Argentina, Perú, Colombia y también en México.
Y nos hemos juntado porque nos preocupa la sostenibilidad de los programas de provisión de medicamentos en la región, teniendo en cuenta las barreras, como vos bien explicabas, que presentan las patentes que existen sobre productos farmacéuticos, y bueno, y que son medicamentos esenciales para tratar enfermedades como el VIH-Sida, la hepatitis C, el cáncer y distintas enfermedades de alto costo. Lo explicamos varias veces, pero estaría bueno recordar, cuando hablamos de patentes, ¿de qué hablamos? Hablamos de una patente, es un título que se otorga a un inventor que le da derechos de exclusividad de fabricar, comercializar, importar un producto. Y este derecho de exclusividad es un derecho de exclusión de terceros. Es decir, genera una situación monopólica en la cual terceros no pueden realizar todas estas actividades. Es decir, se plantea como un único, en el caso de las empresas farmacéuticas, un único proveedor en un mercado y se fijan precios que se llaman precios monopólicos, precios muy altos. El tiempo durante el cual se otorga esta licencia de exclusividad, esta patente, es de 20 años. Sí, según acuerdos internacionales que se han adoptado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en donde Argentina y los países de la región somos parte, se ha establecido que como un estándar mínimo de protección de la propiedad intelectual, en el caso de las patentes, se deben otorgar por 20 años mínimo. A partir de la creación de la Organización Mundial del Comercio y de estos estándares nuevos jurídicos que hay a partir de estos acuerdos que propone la propia Organización Mundial del Comercio en los 90, ¿es correcto? Sí. Argentina también suscribe estos tratados y Argentina en ese momento también crea nuestra propia ley de patentes que no teníamos, y esa ley de patentes está vigente. Se votó aquí en el Senado de la Nación y en la Cámara de Diputados. Nosotros teníamos una ley de patentes anterior, lo que pasa que nuestra costumbre, o sea, esa ley no otorgaba patentes para productos farmacéuticos. Esto es una de las cuestiones que viene a complicar la situación en Argentina y en otros países miembros de la OMC a partir de este tratado que se llama ADPIC, y que fue adoptado en el año 94. ADPIC significa algo relacionado a la propiedad intelectual, claro, a una cuantificación del tiempo que va a durar una licencia, refiere al derecho que da la propiedad intelectual. ADPIC es el acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual vinculados con el comercio. Ese acuerdo se da en un contexto internacional donde se quería, entre comillas, ¿no? Se quería regular el comercio internacional para que no sucedieran ciertas situaciones de abuso de parte de algunas partes. Y bueno, y esta fue la razón por la cual se comenzó a discutir. Ahora, como nosotros sabemos, en este mundo existen poderes, las compañías farmacéuticas son el tercer poder económico en el mundo, y entonces, bueno, tuvieron gran influencia en los países que negociaban este acuerdo, y se llegó, bueno, a esto que decía, a insertar en los países en desarrollo, que nosotros no teníamos una costumbre de otorgar patentes para, por ejemplo, productos farmacéuticos, de instalar, digamos, esa costumbre de países desarrollados. Detrás de esto hay que, bueno, las patentes que luego se fueron presentando en los diferentes países, hay que aclarar, las patentes son nacionales, es decir, cada país tiene, si bien tiene que cumplir con este ADPIC, tiene la posibilidad, por el uso de su soberanía, de establecer cuáles van a ser los criterios que va a aplicar. Y en particular el nuestro, con las leyes que tenemos, con nuestra Constitución Nacional, y además con una política de salud pública, educación pública. Digo, hay razones políticas, culturales para que Argentina su soberanía la ponga en juego para defender la industria nacional. Digo, esto es algo que no es una anécdota del día de hoy, tiene que ver con la historia de nuestro país, con la historia política y económica de nuestro país. Entonces yo te pregunto si Argentina, frente a esas tensiones impuestas, me hace acordar, creo que hay una relación. En cuando la región se paró frente al ALCA y le dijo que no, a esos tratados de libre comercio que imponían reglas
que perjudicaban a decisiones que con nuestra soberanía ya habíamos tomado anticipadamente, como por ejemplo garantizar la educación pública y la salud pública, que con ese Tratado de Libre Comercio no podría ser. Entonces me pregunto la relación que hay entre el pararse frente a un Tratado de Libre Comercio y decirle que no, y pararse frente a estos tratados internacionales o estos ADPIC. Y también me hace acordar a que hace no mucho tiempo el ministro de Economía, Axel Kicillof, habló de los precios ADPIC. O sea, trajo esa palabra para relacionarlo a los precios de usura, a los precios usureros, a los precios que Argentina era un conflicto por las chapas, por la situación de importar o no chapas, si el precio argentino, y también está relacionado con la ley que se está discutiendo. Vamos a seguir relacionando. Vamos claro, por eso le pido a Lorena que nos aclare, en este mapa con la ley de abastecimiento, ¿cuánto tiene que ver esto con la realidad actual de nuestro país? Para organizar un poquito la pregunta y ir respondiendo a esa cantidad de preguntas que me has hecho, en realidad estábamos en esto de que en la Organización Mundial de Comercio se nos impone la adopción de estas leyes, ¿no?, nacionales de patente. Y en esto, digamos, Argentina no es que se paró frente, Argentina era parte de eso, esto era en los años 90, estamos hablando que nosotros, este Congreso adoptó la Ley Nacional de Patentes con los estándares ADPIC en el año 95. Entonces eran otras épocas, ¿no? Sí, ahí no estábamos en la vereda de no enfrente, sino que justamente tomamos esa propuesta neoliberal. Neoliberal y la adoptamos. Y ahí quedamos, digamos, con estas barreras que nos generan las patentes para acceder a los medicamentos. Pero la Ley Nacional de Patentes, si bien establece estos estándares, no es tan mala, porque también tiene otros mecanismos que podemos usar y que estamos usando, que son legales, son mecanismos del mismo sistema, que no son muy utilizados o no están utilizados de la manera que deberían ser utilizados, porque el bien tutelado es la salud pública, y esto es muy importante, que son lo que nosotros llamamos salvaguardas de salud, ¿no?, que están en ADPIC, y que también están en nuestra Ley Nacional de Patentes. Para usarlos hay que tener coraje, porque están. Por supuesto, porque cuando hablamos de salvaguardas de salud, hablamos estamos trabajando sobre intereses económicos muy importantes, ¿no? Es desafiante el tema. Lorena, en relación a esto que venís diciendo, vos recién cuando decías esto de la barrera que significa la patente, decías que la patente se otorga como mínimo por 20 años. ¿Por qué decías como mínimo? Yo creía que 20 años es el tiempo que dura esa patente. O sea, cuando estamos diciendo 20 años dura una patente, estamos diciendo durante 20 años ese laboratorio, esa multinacional, tiene derechos exclusivos para vender ese medicamento, esa droga, que fue la que fabricó, la que inventó, durante 20 años, exclusividad monopólica, pone el precio que quiere. Ahora, vos hablas de como mínimo. ¿Por qué como mínimo? ¿Se puede extender? En realidad hay unas estrategias que utilizan las compañías farmacéuticas para extender los monopolios más allá de 20 años. La ley dice 20 años, pero luego cuando uno analiza la situación en la que están en términos de patentes, algunos medicamentos que nosotros necesitamos, que además estamos proveyendo como Estado gratuitamente a las personas que tienen distintas enfermedades, y encontramos que tienen varias patentes, es decir, las compañías no solamente se conforman con pedir una patente, sino que luego realizando pequeños cambios, que a veces son combinaciones de drogas. Lorena, decilo. Esto sí. ¿Se llama en inglés evergreening? Se llama evergreening o perpetuidad de las patentes. Perpetuidad de las patentes. Vamos a ver un video que explica qué es el evergreening. ¿Tenemos el video? ¿Sí? ¿O no? Si no, sí. Ahí está. Evergreening o perpetuidad de las patentes. ¿Qué es el evergreening? Es una estrategia de la industria farmacéutica para obtener ganancias astronómicas por sus medicamentos patentados. ¿En qué consiste? Por sus productos farmacéuticos, estas empresas solicitan patentes que les otorgan monopolios por 20 años. La situación impide que otros fabriquen y vendan el producto patentado. El dueño de la patente entonces, al ser el único en el mercado, es libre de fijar el precio del medicamento y así beneficiar solo su interés comercial. Pero eso
no les alcanza. Haciendo pequeños cambios en un medicamento ya existente, por ejemplo, realizando un cambio de formulación, las farmacéuticas piden otra patente sobre el mismo medicamento por 20 años más. De esa manera, se mantienen en el mercado como únicos proveedores, haciendo de los medicamentos bienes escasos inaccesibles para muchas personas en los países en desarrollo. Las ganancias que obtienen las compañías farmacéuticas con estas estrategias son incalculables. Los monopolios les permiten a las empresas controlar el mercado, impactando negativamente en la salud de la población. Las leyes establecen que las solicitudes de patente se deba demostrar que lo que se quiere patentar es novedoso, resulta un paso significativo para la ciencia y aporta aplicación industrial. Pero si se da el caso que estos requisitos no se cumplen, las leyes permiten a cualquier persona presentar una oposición a la solicitud de patente. Si la patente es rechazada, se abre la posibilidad de la fabricación de medicamentos genéricos, bajan los precios y tenemos más acceso a los medicamentos. Es importante que la comunidad organizada haga frente a los abusos de las corporaciones. Vos también podés ser parte. Sumate a nosotros, sumate a Redlam. Muy bien, qué bueno, qué claro que es el video y qué claro que nos muestra que hay muchos más buitres de los que nosotros creemos, ¿no? Realmente de esto se trata. Otros Fíjense, buitres. Otros buitres. Estos son los otros buitres. Estos son los otros buitres y estos son los otros buitres que nos pueden dejar a perpetuidad, digamos, teniendo que pagar cifras siderales. Atentando contra lo que nosotros queremos realizar es la sustitución de importaciones, el desarrollo de nuestra producción, agregando ciencia y tecnología y además cuidando la balanza comercial, porque estos productos se importan y se pagan en dólares. No solamente a precio de usura, sino que atenta contra los dólares que nuestros países necesitan para terminar con los flagelos de las deudas externas, entre otras cosas. Hablábamos de que las patentes generan monopolios. Estos monopolios hacen de que no puede haber fabricación de genéricos, no puede haber producción local. En general las patentes son de compañías farmacéuticas de países del norte, de europeos, Estados Unidos, Japón. Entonces las patentes no son nuestras. A nosotros lo que nos toca es justamente esta restricción y tener que pagar, como bien decías Alex, muchos dólares por medicamentos que en realidad el costo de producción es muy bajo. A veces centavos. Nosotros estamos encontrando, porque hacemos comparación de precios diferentes países en Latinoamérica, pero además también con precios de referencia de productos genéricos de la India, ¿no? La India provee el 80% de los medicamentos genéricos que se consumen en el mundo. Y es un exportador de la materia prima para la realización de medicamentos genéricos. Sí. Pero además, y estamos encontrando que medicamentos que acá estamos pagando $4.000 para una persona por año, estamos encontrando que esos mismos en versión genérica en India se comercializan a $100 por persona por año. Es decir, y ya no hay discusión acerca de la calidad de los genéricos. La diferencia es el precio de la usura, no la calidad del producto. No hay relación entre costo y precio. Son dos cosas totalmente distintas y en el medio está la especulación. Es pura especulación. Entonces, yo también quería... $100 y 4.000. Y 4.000. ¿Sabes qué? Creo que en el bloque que viene queremos que nos hagas un correlato de precios, realidades, para que todos y todas empecemos a tomar dimensión del problema, de cuánto nos cuesta sostener la usura. Atención, se está discutiendo aquí sobre el medicamento como un bien esencial o como una mercancía. ¿Vos qué pensás? A la vuelta, en artículo 16, Lorena nos va a abrir bien los ojos con números impresionantes, ¿no? Así es. Vamos. Abrázame. Hablemos, tomemos algo y me decís lo que tengas que decirme. Cuídame. Me dice que lo llene de besos. ¿Te pusiste a pensar que existe la palabra maltrato, pero no buen trato?
Entra a www.buentrato.gov.ar y sumate para que esta palabra entre al diccionario y a la vida de todos los chicos y chicas de nuestro país. Entonces hablábamos con Lorena y vamos a hablar ahora con Lorena Diciano de la Red LAM. La Red LAM es una red donde algunas de las organizaciones que la integran, que la integramos, estamos compuestas por personas que en primera persona necesitamos que esos medicamentos estén disponibles, porque si no, nos morimos. Lorena, hablábamos de que el medicamento es un bien esencial versus una mercancía. Y mencionaste al principio de la entrevista a las salvaguardas de salud pública que justamente entienden que los medicamentos son un bien esencial y que con mucho coraje, algo que está presente en la ley, se puede utilizar. ¿Nos contás para mostrarnos una ventana de la cual poder asomar la cabeza y respirar para poder romper este sistema tan usurero? Sí, es muy importante este tema de las salvaguardas que, como dije, son mecanismos legales, son mecanismos que están dentro de la ley. Y debemos hacer uso, más uso, algo que no se está haciendo en general, pero sí en Argentina. En el mundo, porque bueno, hay mucha incidencia de este poder económico que son las corporaciones farmacéuticas y también hay miedo a represalias, una serie de cuestiones que se dan y realmente no hay el uso, en el mundo estamos hablando de las salvaguardas, pero en Argentina la situación, yo quería contar algo que es muy importante conocer, que Argentina ha tomado a través de una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, donde también participó el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es parte del Ministerio de Industria. Es una resolución conjunta que es muy importante porque es una política anti-evergreening. Ahí en el video lo vimos claramente. Esto del evergreening o la perpetuidad de las patentes es esto de que las compañías, la práctica de las compañías de pedir distintas patentes sobre un mismo medicamento. Entonces, los ministerios han tomado una decisión de parar con eso, de frenar esa decisión política. Es una decisión política muy importante, que además es un modelo en el mundo. Digo, en el mundo no se hace y está siendo observada para replicarse como un modelo en el resto del mundo para salvaguardar la salud. Por supuesto, es un modelo a recomendar, la resolución establece en términos, estamos hablando de productos farmacéuticos, qué es patentable y qué no, qué es lo que se considera nuevo y qué es lo que no. Es cierto que el ADPIC deja abierto a que cada país pueda definir sus criterios, o sea, por ejemplo, qué es novedad en cada país. Por Estados Unidos tiene un criterio mucho más amplio y flexible, allá se otorgan muchas patentes, pero en Argentina se ha ahora con esta resolución adoptado un criterio bien estricto a favor de la salud pública. Nosotros estamos preocupados porque a partir de la adopción de esta medida, ha sucedido que la Cámara de Farmacéuticas Multinacionales, podemos decir el nombre, KM, con todas sus letras, KM, que congrega a los laboratorios multinacionales, ha demandado al Estado argentino, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Industria. A todos nosotros, a los 40 millones. Ha demandado a todos nosotros, justamente pidiendo la nulidad de esta resolución, basado en una serie de argumentos que no vamos a hablar en detalle, pero lo importante es que esta Cámara está demandando por una Cámara empresarial multinacional. Que ha tomado una medida a favor de la salud pública. Hay antecedentes de estas cosas. ¿Cuál es la medida? A ver, explícanos. Industria y salud, poniéndose de acuerdo, eso tiene que ver con esto que hablamos, que los medicamentos se fabrican, hay que desarrollar industria, también interviene la economía, digo, no es una cuestión de, este es un tema de salud, es un tema que afecta a los 40 millones y a nuestra economía y a nuestro desarrollo. Se pusieron de acuerdo y utilizando la salvaguarda de salud pública, crearon una guía para usar las patentes entre los ministerios. ¿Qué logró esa resolución?
¿Cuál es la amenaza Lo que que siente la determina industria? es una guía para el examen de las patentes farmacéuticas, para las solicitudes de patente. Todavía no estamos hablando de patentes porque, bueno, se aplican en el periodo en el que están siendo evaluadas o examinadas las patentes. Entonces, los ministerios han dicho, hay una serie de presentaciones que no expresan una serie de solicitudes de patentes que no son para ser otorgadas, no son meritorias. Es decir, como explicaba el video, pasamos de una cápsula que teníamos que poner en la heladera, que necesitaba, ¿no?, estar con cadena de frío para mantenerse, para poder ser consumida, a un comprimido estable al calor, es decir, un comprimido que puede conservarse muy fácil. Entonces, eso trae una ventaja. Pero lo que nosotros tenemos que ver es si esa ventaja tiene una entidad suficiente como para que merezca un monopolio por 20 años más. Es decir, o que le pongan un la molécula colorante. ya Lo se que conoce. hay que tener claro en esa explicación que vos haces es la misma droga. Es la misma droga. Exactamente el mismo principio activo, para lo mismo que se va a tomar, para la misma dolencia o enfermedad, para el mismo síntoma. Lo único que le cambiamos una presentación que antes era complicada y que había que tenerla refrigerada y que no había que cortar la cadena de frío, etcétera, etcétera, una presentación de comprimido que la podés llevar en el bolsillo, pero la droga es la misma, o sea que el principio activo es el mismo. No merece, para la ley argentina y para las guías de patentes que estamos mencionando, no merece ser patentado nuevamente. Ese Con es los un 20 caso. años, ese es un caso y hay varios más. Pero yo quiero decir algo de lo que vos estás diciendo, porque digo, cuando nosotros decimos los otros buitres, esto está totalmente claro que estamos hablando de los otros buitres. Fíjense si no les suena la escena. Digo, una multinacional, ¿sí?, le hace juicio al Estado argentino. Una multinacional de un sector de la economía de la- mundial, de la los economía más poderosos mundial. de todos. Ella dijo la tercera. Sí, en porque el junto mundo. con las armas, el narcotráfico y los medicamentos, pero esto no la suena. trata de personas, son los poderes económicos que mueven al mundo. No es una empresita nomás. Esto de presentarse ante un juez contra nuestro Estado y contra nuestra soberanía, o sea, decir, Argentina dijo, basándose en la ley, basándose En ATPIC. en los acuerdos ATPIC, En lo que digamos, dice la Organización Mundial en lo del que dice Comercio. la Organización Mundial del Comercio, tenemos una ley, la ley prevé unas salvaguardas o flexibilizaciones, basándose en todo lo legal, Argentina hace unas guías, dice, bueno, esto es patentable, esto no es patentable, y ya les quiero adelantar que estamos hablando de que si nos pusiéramos a revisar lo que está patentado, más del 70% de lo que está patentado no sería patentable. Claro, a veces, por ejemplo, un analgésico que ya perdió su patente, con un digestivo que ya perdió su patente, los juntan y te entregan un sobrecito con un analgésico y un digestivo y dicen, esto merece 20 años de patente nueva. No, juntaste dos cosas que ya las patentes habían vencido. ¿Cuál es la innovación ahí? O sea, Claro. Un sobrecito de un color lindo, Pero yo pero... quiero dejar muy claro esto. Nuevamente, grupos económicos poderosísimos atacando la soberanía argentina. Y el riesgo de quedarnos sin medicamentos. Y el riesgo de quedarnos sin medicamentos, sin tener acceso a la salud. Por eso, el medicamento como un bien social. El medicamento como un bien social, hay un gran avance con esta ley de producción pública de medicamentos porque tiende o sea, apoyar la investigación y el desarrollo y la fabricación pública de estos bienes. Pero bueno, todavía tenemos, para que digamos que, o sea, para decir que el medicamento es un bien social, tiene que ser tratado como tal por la ley. Y la ley de patentes todavía atenta con ese concepto mismo. La Organización Mundial de la Salud ha declarado al medicamento como bien social, pero necesitamos que la ley también tenga ese tratamiento, porque si tenemos las patentes de por medio, estamos hablando de que sigue siendo tratado como una mercancía. Te hago una pregunta, Lorena. En nuestro país se recaudan más o menos anualmente unos 30.000 millones de dólares del impuesto a las ganancias. Qué tema que se discute tanto, ¿no? 30.000 millones de dólares. Y en medicamentos esos números no se repiten tantas veces y estamos perdiendo por pagar patentes que Argentina podría no pagar. Por ejemplo, ¿qué datos de números tenés para abrirnos los ojos y decirnos, miren que el tema es de muchos dólares? De deuda externa estamos hablando. Sí, el promedio que estamos pagando por estos medicamentos patentados acá en la Argentina es de entre 2.000 y 4.000 dólares. En vez de 100. En vez de 100 dólares en algunos casos, ¿no? Otros valen un poco más.
El programa, por ejemplo, de la Dirección Nacional de SIDA es algo de 350 millones y el 90%... O sea, el presupuesto anual de un área del Ministerio de Salud, que es la Dirección Nacional de SIDA, que tanto nos afecta a quienes tenemos VIH, el 90% de ese presupuesto se destina a la compra de medicamentos. Y los medicamentos patentados se llevan un gran porcentaje. No quiero hablar de números para no equivocarme porque no los tengo presentes en este momento. Pero la idea con la que nos tenemos que quedar es que hay un gran porcentaje de ese 90% que se destina para los medicamentos que se llevan los medicamentos patentados. Entonces, estamos pagando, como dijo el ministro de Economía, precios ad-pic por medicamentos esenciales. Y las medidas estas, como la resolución conjunta que hemos adoptado hace 2 años atrás, en el 2012, es muy importante porque llevaría al rechazo de patentes, es decir, al rechazo de situaciones monopólicas en torno a los medicamentos y que va a llevar al 90% de rechazo de las solicitudes de patente. Esto es muy, pero muy importante. Entonces, bueno, el tema Entonces Redlam está reuniendo voluntades en Latinoamérica para, por un lado, y de paso vamos a anunciarlo, hay un curso, te invitamos a que quieras participar. Creemos que participar, sumarse, entrenarse es muy importante para dar esta discusión. Hay un curso virtual que la Red Latinoamericana de Acceso a Medicamentos está promoviendo para que puedan participar todos y todas. ¿Para formarse en qué? Yo te agradezco, Alex, que traigas este tema del curso. En Redlam consideramos que la movilización de las comunidades, de las organizaciones, es muy importante. Pero no en estos temas tan políticos, ¿no? Y de tanto desafío, como decía bien José María. Pero no podemos movilizarnos, no podemos motivarnos si no tenemos la información. Estos temas de propiedad intelectual o patentes farmacéuticas y acceso a medicamentos es un tema que se presenta generalmente como muy técnico, ¿no? Entonces es para expertos, es para gente que sabe. Yo no tengo nada que ver con eso, y sí tengo que ver. Y son temas muy políticos, son temas en los que nos tenemos que involucrar. Entonces, este curso de Redlam lo que intenta es desarrollar las capacidades, brindar conocimientos de aquellos activistas, organizaciones. Asesores y asesoras de senadores. También hemos tenido estudiantes de distintas áreas como derecho, como farmacia. Hemos tenido también pedidos que no hemos podido priorizar, pero también de funcionarios gubernamentales que quieren saber sobre, o sea, qué es qué hablamos cuando hablamos de barreras al acceso a medicamentos, ¿no? Y de propiedad intelectual. Entonces, y también este curso provee a las personas, ¿no? A los participantes, de conocimientos para interpretar información que a veces pasa por delante y que no tenemos la capacidad de interpretar. Es decir, hay noticias que rebotan, que no comprendemos porque no tenemos o porque tal vez los medios construyen un escenario de hay que hablar de la inseguridad y de la inseguridad de miles de millones de dólares que nos roban porque la patente es de ellos y las materias primas son nuestras. El presidente de Ecuador, Correa, dijo una cosa muy interesante. Si las ideas fueran de América Latina y las materias primas fueran de esos países, seguramente lo que valdría es la materia prima y no las ideas. Y esto está invertido porque todo lo nuestro lo desvaloran para imponernos sus reglas. Yo quería preguntarte, ¿va a haber ahora una reedición del curso? ¿Hay un curso nuevo? Esta es la segunda edición del curso, es de nivel de la región Latinoamérica. Es un curso que está dictado por expertos de la sociedad civil, profesionales que han estado trabajando con organizaciones de la sociedad civil en temas del uso de salvaguardas de salud. Es muy importante porque nosotros traemos conceptos, pero también traemos las experiencias. Las experiencias que se han hecho como lo que está trabajando la sociedad civil en Brasil, lo que está trabajando la sociedad civil organizada en estos temas de uso de salvaguardas acá en Argentina, en Perú, en Colombia. Es una revolución. Es una oportunidad importantísima, además es muy práctico. Hemos logrado bajar el lenguaje, ese lenguaje que decía que se muestra muy técnico, muy aburrido. Pero cuando se discute software libre y todo eso, también está hablando de lo mismo. Sí.
Ahora, yo, Lorena, quiero que nos digas cómo podemos hacer para inscribirnos a ese curso, pero además quiero hacerle, perdón, señor director, quiero hacerle una pregunta, si no nos quedan realmente 5 o 10 minutos más, porque la verdad que el tema amerita. Lorena, mientras tanto me lo contestan la cucaracha, señor director. Y Lorena, ¿cómo hacemos para anotarnos en este curso? ¿A dónde tenemos que escribir? ¿Qué tenemos que hacer? El curso es online, O sea, es virtual. la inscripción es online, tienen que acceder a la página de Redlam, que es www.redlam.org, y ahí van a acceder, hay un flyer. www.redlam, que es Red Latinoamericana por Acceso a Medicamentos, Redlam con M. redlam.org. Org, de organización. Y ahí está el formulario, está toda la información, ¿Y por Twitter? los objetivos, y no, el formulario es online a través de No, la pero página. pueden contactarles por Twitter también. Hay muchos usuarios de Twitter que ven nuestro programa, es @somosredlam. Somos Redlam, ahí pueden seguir la información que nosotros divulgamos y demás, pero la inscripción necesitamos que pasen por la página porque así nos hemos organizado en esta oportunidad. Bueno, entonces hay que inscribirse. Lorena, la verdad, acabo de consultarle al director, pero parece que viene el fútbol y nos van a sacar del aire, con lo cual no vamos a poder extendernos ni siquiera 2 o 5 ni 3 minutos. Vamos a tener que dar por finalizado, pero no cabe duda que te vamos a seguir invitando, porque además tenemos que darle seguimiento a aquello que se inició. En Argentina hicimos una presentación para una oposición a una patente, que lo hemos contado acá, que tiene que ver con un medicamento. O sea, hemos utilizado estas estrategias que ella menciona. Estrategias, ¿no? Un medicamento que tiene 3 componentes, como es, Lorena. Sí, se trata de tres drogas, ¿no? Y que unas ya estaban en dominio público, esto es que no tenían patente o ya expiró, y se han juntado las 3 en una y bueno, la industria está pidiendo otra patente más. O sea, volver a patentarlo por 20 años más. Y nosotros, invocando esta nueva resolución, esto es muy importante decirlo porque está en vigencia la resolución, a pesar de estar atacada judicialmente, está en vigencia, se está aplicando, hemos invocado la resolución, hemos dicho claramente, esgrimido argumentos y además hemos aportado prueba de que esa patente no corresponde ser otorgada y hemos pedido al Instituto Nacional de Propiedad Industrial que rechace esa patente. Gracias, Lorena. La verdad, habiéndose descubierto la cura para la hepatitis C con un medicamento que también podemos plantear de que no debe patentarse porque ya estaba vencida la patente y le encontraron un nuevo uso, hay 800.000 personas con hepatitis C en Argentina, lo van a querer vender a $80.000 por tratamiento, 800.000 por 80.000, cualquier computadora o cualquier calculadora de mano da error. Así que a remover bueno, errores. chicos, muchas gracias. A remover esas barreras. Muchas gracias siempre por el espacio. El acceso a la salud, para el acceso a los medicamentos. El medicamento es un bien social, es ese bien social que sostiene nuestro derecho fundamental a la salud, así que vamos por eso, vamos por construir más igualdad. Y por esa vida linda que hacemos en nuestro país, en donde todos juntos estamos construyendo más industria nacional, más trabajo para los argentinos. Por la soberanía. Por la soberanía. Hasta el jueves que viene por Senado TV.